Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de la desviación estándar, qué son las medidas de variabilidad y para qué nos sirven. Para ello nos vamos a apoyar en una historia que se desarrolla en un mundo geométrico. Cierto día en un mundo geométrico había dos amigos, uno era Cúbito y otro era Pepe. Estaban realizando un paseo cuando de repente se encontraron una pirámide dorada. Decidieron competir por ella para ver quién se la quedaba. Acordaron acomodar la pirámide a 10 metros y arrojar puntos decimales. El que estuviera más cerca de la pirámide se la iba a llevar, para lo cual decidieron hacer 7 tiros cada uno. Estos son los tiros que ellos hicieron. Vamos a ver quién de ellos tiró más cerca. Usemos el criterio de la medida aritmética que usamos para muchas cosas para determinar cuál de ellos estuvo más cerca de la figura. Tenemos por aquí las tiradas tanto de Pepe como de Cúbito. Hasta el momento nosotros sabemos que la medida aritmética nos representa un punto de equilibrio central de nuestros datos. Nos va a representar el valor del dato que se encuentra al centro de cada una de las tiradas de las dos figuras. La podemos obtener, como sabemos, sumando la cantidad total de datos dividida entre el número de datos. Si revisamos las tiradas tanto de Pepe y Cúbito, vemos que ambas están muy similares, pero van a diferir un poco de los datos. La sumatoria del total de las tiradas de Pepe va a ser igual a la sumatoria total de las tiradas de Cúbito. Si nosotros sacamos la medida aritmética de las tiradas de Pepe, vamos a tener que son el total de datos 70 sobre 7 intentos, su medida aritmética va a ser de 10. La de Cúbito va a ser 70 sobre 7, van a ser 10. Por lo tanto, la medida aritmética de ambos va a ser la misma. Esta nos va a permitir entonces discriminar cuál de los dos tiradores fue más acertado. Si nosotros analizamos contra otro de nuestras medidas de tendencia central, podemos utilizar la mediana para ver si podemos discriminar. Es el dato que se encuentra al centro de nuestras tiradas. Vamos a llevarnos una sorpresa que para ambos tenemos un valor de 9.5, por tanto la mediana para Pepe es 9.5 y la mediana para Cúbito es 9.5. Tampoco nos va a permitir discriminar cuál de ellos fue más acertado. Si analizamos el otro criterio que tenemos para una medida de tendencia central, vamos a encontrar la moda. Inclusive la moda para ambos es la misma. Tenemos que es 9 para un dato, 9 para unas tiradas y 9 para las otras tiradas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál de ellos ha sido más acertado? Muy bien, por lo tanto, ¿quién ha tirado más cerca? Veamos, regresemos a nuestro gráfico y vayamos viendo otro criterio, el criterio de la desviación, que sería cada uno de nuestras tiradas estado de la media. La media ya la habíamos calculado. La media para ambas tiradas era de 10. Es la posición donde se encuentra la pirámide. Vamos a tomarla como referencia. Vamos a analizar entonces para cada una de las tiradas qué tan lejos está de la media. La primera tirada de Cúbito está en 8 menos la media, que serían 10, nos da un valor de menos 2. Fue la primera valor de desviación. Para la segunda tirada se encuentra en 9. Para 9 menos 10 nos da menos 1. Y así para todas las tiradas. La segunda Por lo tanto, nos van a generar las siguientes desviaciones. El mismo caso sería para las de Pepe. Estas son las desviaciones. Es que tan alejado está cada uno de los datos respecto a la media aritmética. Si regresamos a nuestra tabla y anotamos las desviaciones que habíamos calculado para cada uno de ellos, vamos a calcular entonces el promedio de las desviaciones. La sumatoria de las desviaciones dividido entre la cantidad de datos. Pero qué sorpresa nos vamos a encontrar. La sumatoria de las desviaciones en ambos casos es 0. Al ser entonces la sumatoria de ambos casos 0, el promedio que nos va a dar es de 0. No podemos tomar ese criterio para determinar cuál en promedio de las desviaciones estuvo más cerca. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para saber quién ha tirado más cerca, lo que podemos hacer es calcular la desviación absoluta, que sería el valor absoluto de cada una de nuestras desviaciones, y sacar la sumatoria de las desviaciones absolutas. Cada una de las desviaciones las vamos a tomar en cuenta, pero sin tomar en cuenta su signo. Quitamos entonces nuestras tiradas y vamos a quedarnos solamente con las puras desviaciones. Vamos a sacar entonces la sumatoria de la desviación absoluta, que sería la sumatoria de todos los valores de manera absoluta, sin contar su signo. Vamos a sacarlas de Cúbito. Es similar a que si nosotros los sumamos, si los ponemos uno detrás de otro, cuál sería más largo o cuál sería más corto. La suma de las desviaciones absolutas de Cúbito es igual a 9. Por lo tanto, el de los dos que tenga una distancia más corta en la sumatoria de sus desviaciones va a ser el que estuvo más cercano de la pirámide. Vamos a ver las de Pepe. Vemos ya que la recta de la sumatoria de sus desviaciones es más corta. Sacando la suma de todo nos da que
La sumatoria de la desviación absoluta de Pepe es igual a 8. Por lo tanto ya podemos saber cuál de los dos estuvo más cerca de darle. Pepe tiene una menor sumatoria de desviación absoluta. Él estuvo más cerca de darle a la figura. Con esto ya podemos nosotros calcular entonces una desviación media absoluta, el promedio de las desviaciones absolutas. Si regresamos a nuestro gráfico y anotamos, en lugar de anotar las desviaciones con signo, anotamos las desviaciones solamente absolutas, ya podemos hacer la sumatoria de todas ellas, como lo habíamos hecho en la anterior ocasión con las líneas. Para el caso de Pepe nos dio 8 y para el caso de Cubito nos dio 9. Por lo tanto, la desviación media absoluta, el valor promedio de las desviaciones absolutas para Pepe serían 8 sobre 7 intentos, nos da 1.14. La desviación media absoluta para Cubito sería 9 sobre 7, nos da 1.29. El valor promedio más pequeño es este, que nos indica que Pepe estuvo más cerca en todos sus intentos en promedio de atinar a la figura. Recordemos que al momento de intentar sacar nosotros el promedio de las desviaciones cuando tenían signos, encontramos que la sumatoria de todos nos daba 0, por lo tanto no lo podíamos utilizar. El truco que usamos fue sacar el valor absoluto. En estadística vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de tomar el valor absoluto vamos a utilizar el cuadrado de la diferencia o de la desviación, lo cual nos va a dar el concepto de varianza, que sería similar a lo que ya habíamos hecho, solo que en lugar de sacar el valor absoluto vamos a utilizar el cuadrado de la diferencia. Hay dos maneras en las que podemos calcular la varianza, para una muestra y para una población, donde vamos a tener la representación con el alfabeto latino o con el alfabeto griego. La varianza de la muestra se representa como S cuadrada, que sería una S minúscula cuadrada, y el de la población con sigma minúscula cuadrada. Definámoslas. La varianza de una muestra de n mediciones es la suma de todas las desviaciones al cuadrado alrededor de la media de la muestra, dividiendo entre n-1. Si vemos la fórmula, vamos a encontrar que la parte de adentro es la sumatoria de cada una de las desviaciones. En lugar de utilizar el valor absoluto, vamos a utilizar el cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque el cuadrado nos va a quitar todos los valores negativos. Al multiplicar por sí mismo un número negativo siempre nos va a dar positivo. Multiplicar por sí mismo un número positivo nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, sí los vamos a poder sumar y no nos va a dar 0. Divididos sobre el total de datos menos 1. Hay una diferencia entre la fórmula con la varianza de la población. La varianza de la población la podemos definir de n mediciones como la suma de las divisiones cuadradas alrededor de la media de población dividido entre n. Nuestra fórmula va a ser igual, solamente que vamos a dividir sobre el total de los datos. Hablaremos de esto un poquito adelante. Ya que la varianza nos va a dar las unidades de nuestros datos al cuadrado, requerimos regresarlas a las unidades originales. No es lo mismo comparar tiradas o intentos de tiradas contra intentos de tiradas cuadrados o segundos contra segundos cuadrados. Por lo tanto, vamos a definir un nuevo concepto que sería el de desviación estándar. Vamos a tener igual 2, la desviación estándar para la muestra con la letra minúscula S y la desviación estándar de la población con la letra minúscula sigma. La desviación estándar, por lo tanto, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y lo vamos a definir como la desviación estándar, que sería S, va a ser la raíz cuadrada de la desviación de la varianza. Y para la población va a ser la desviación estándar, va a ser la raíz cuadrada de la varianza de la población. Muy bien, pongamos atención en las literales que vamos a utilizar. Notemos que la varianza se representa como la desviación estándar al cuadrado, lo cual aritméticamente es correcto, solamente que si nosotros vemos la S minúscula cuadrada van a representarnos la varianza, no vamos a decirle que es la desviación estándar cuadrada, aunque aritméticamente es correcto. Muy bien, analicemos entonces para el ejemplo que venimos viendo cuál sería la desviación estándar. La desviación estándar, por lo tanto, vamos a calcular la de la muestra, que son unas tiradas del total que pudieran haber hecho. La fórmula para la desviación estándar, por lo tanto, va a ser la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado dividida sobre el total de intentos menos 1. Si ponemos entonces nuestro cuadro comparativo, vamos a tomar la desviación de cada uno de ellos y la vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, cuando son negativas, como aquí, va a cambiar a un número positivo. Vamos a tomar entonces las desviaciones de cúbito y vamos a elevarlas al cuadrado. Pasando lo mismo, las que son negativas van a cambiarse a positivas. Las que ya eran positivas van a seguir siendo positivas. Ahora sí, saquemos entonces la desviación estándar para las tiradas de Pepe. Si la fórmula nos dice que son la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado,
vamos a tener esta columna y la vamos a sumar. Por lo tanto, el 12 nos representa la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre el total de datos menos 1. Recordemos que es solamente una muestra de muchas otras tiradas que pudieron haber hecho. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de la varianza de la muestra. Ok, entonces la varianza de las tiradas de Pepe sería el total del cuadrado de las desviaciones dividido sobre el número de datos menos 1. 12 entre 7 menos 1. 12 entre 6 nos va a dar 2. La varianza, por lo tanto, de las tiradas de Pepe es 2. Si sacamos de manera similar las de cubito, sería la sumatoria de las desviaciones al cuadrado nos va a dar 15 entre 7 menos 1 nos va a dar 2.5. Muy bien, con eso tenemos las varianzas tanto de Pepe como de cubito. ¿Qué hacemos para sacar la desviación estándar? Para sacar la desviación estándar, la fórmula nos dice que es la varianza sacada raíz cuadrada y nos quedamos con el valor positivo. Por lo tanto, para Pepe sería la desviación estándar de Pepe va a ser igual a la varianza de Pepe sacando la raíz cuadrada y quedándonos con el valor positivo. 2 raíz cuadrada nos da 1.41. Y hacemos lo mismo para cubito. Sería la varianza de cubito raíz cuadrada y nos quedamos con el valor positivo. 2.5 raíz cuadrada nos da 1.58. ¿Qué vamos a ver aquí? El valor de las tiradas de Pepe fue menor que el de las tiradas de cubito. Por lo tanto, un valor más pequeño de varianza nos va a indicar que nuestros datos están más juntos, tienen menos variaciones. Por lo tanto, son más acertados para el caso de las tiradas. Muy bien, veamos algunas características de la varianza y de la desviación estándar. La desviación estándar siempre va a ser mayor o igual que 0. Esto dado que vamos a tomar siempre el valor positivo de la raíz cuadrada de la varianza. Cuanto mayor es la desviación estándar o la varianza, mayor es la variabilidad de los datos. Quiere decir que a una mayor desviación estándar los datos van a estar más dispersos, más lejos de la media aritmética. Si la desviación estándar o la varianza son iguales a 0, significa que no variaron los datos. Y la única manera que los datos no varíen es que los datos van a ser todos el mismo dato. Por lo tanto, son todos iguales. ¿Por qué se divide la varianza muestral entre n-1 y la varianza poblacional entre n? Esto es debido a que dividirlo entre n-1 nos da un valor más próximo al valor de la varianza poblacional. Recordemos que la muestra solamente es una pequeña parte o un subconjunto de la varianza de población. Esto tiene que ver con que para una muestra hay menos grado de libertad dentro de nuestros datos. Quedémonos con que es más acertado. Tiene menos sesgo. ¿Por qué se usa el cuadrado de la desviación y no el valor absoluto de la desviación para el cálculo de la varianza? El valor absoluto no es una operación aritmética y el cuadrado de la desviación sí lo es. Por lo tanto, para un cálculo posterior, utilizando la varianza o la desviación estándar, vamos a poder adquirir las propiedades de la operación aritmética del cuadrado, cosa que no podría darnos el valor absoluto. Nos va a generar un sesgo y nos va a permitir ser más exactos en cálculos posteriores. El uso de la suma de los cuadrados de diferencias es muy similar al cálculo de distancias en un plano, ya que la varianza nos da las mismas unidades que nosotros manejamos, pero al cuadrado, estas no tienen el mismo significado que las unidades que no son el cuadrado. No es lo mismo segundos que segundos cuadrados. La desviación estándar y el rango se relacionan 4:1 de la siguiente manera aproximada. El rango es aproximadamente 4 veces la desviación estándar, lo que es lo mismo, la desviación estándar va a ser más o menos 1/4 parte del rango. Esto nos puede ayudar para saber cuando calculamos una desviación estándar si esta difiere mucho de 1/4 parte del rango, podemos entonces pensar que tenemos un error en nuestro cálculo. Ya que la desviación estándar depende de la media y de la variabilidad de los datos, la desviación estándar va a ser un estadístico en el que nos va a permitir ubicar los datos dentro de nuestra distribución de datos. Con ella podemos saber a cuántas desviaciones estándar se encuentran los datos. Hay dos principales maneras en las que no podemos utilizar para calcular qué tan lejos están nuestros datos respecto a la media. Uno de ellos es el teorema de Chebyshev y la regla empírica. Los datos de las distribuciones respecto a la media se encuentran de esta manera. De la media aritmética más menos una desviación estándar, a través de la regla empírica nos va a decir que el 68% de nuestros datos van a estar cercanos a una media aritmética alejada de la media. De la media alejada dos desviaciones estándar, de acuerdo al teorema de Chebyshev, nos dice que al menos el 75% de nuestros datos van a encontrarse en el rango de la media
y 2 desviaciones a la derecha, 2 desviaciones a la izquierda. Y la regla empírica nos dice que el 95% de nuestros datos se van a encontrar de la media, 2 desviaciones a la derecha y 2 desviaciones a la izquierda. En este caso, para la media poblacional más menos 3 desviaciones estándar, el teorema de Chebyshev nos dice que al menos el 89% de nuestros datos van a encontrarse a la derecha y a la izquierda. Y la regla empírica nos va a decir que el 99.7% de los datos se van a encontrar a la derecha y a la izquierda. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Recuerdan que habíamos dicho que el rango es aproximadamente 4 veces la desviación estándar. Esta es una forma de gráfica que hemos visto en varias aplicaciones. Por ejemplo, cómo se comporta una epidemia. En el centro de esta gráfica vamos a tener el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, por lo tanto, es nuestra media aritmética. Nuestra media aritmética va a estar al centro de la gráfica en forma de montículo, para lo cual si nosotros tomamos del centro hacia una desviación estándar ya hacia la derecha o una desviación estándar hacia la izquierda, vamos a encontrar que hacia la derecha vamos a tener el 34.1% y hacia la derecha vamos a tener el 34.1%. Por lo tanto, en un rango de más menos una desviación estándar, en 2 desviaciones estándar, vamos a tener más o menos el 65% de nuestros datos. Muy bien, si aplicamos eso, siendo una desviación extra hacia la derecha y una desviación extra hacia la izquierda, vamos a tener un nuevo rango de 4 desviaciones estándar. En este rango de 4 desviaciones estándar, para una gráfica con forma de montículo como es esta, vamos a tener el 95% de nuestros datos. Es por eso que el rango aproximadamente nos va a dar una cuarta parte. Es por eso que la desviación estándar nos va a dar el rango dividido aproximadamente entre 4. Porque de la media hacia la derecha, hacia la izquierda, dividido entre 4, vamos a tener casi el total de nuestros datos. Esta forma de montículo se conoce como la distribución normal. La podemos encontrar en muchos lados, como son medidas antropométricas de altura, el peso, errores de medición, en crecimiento de las plantas o en el desarrollo de las epidemias. Continuamos con nuestro ejercicio de Fortnite que venimos manejando. Calculemos entonces para nuestro ejercicio de Fortnite la varianza y la desviación estándar. Vamos a comenzar otra vez con los datos de las posiciones que teníamos en nuestras partidas de Fortnite. El primer dato de una medida de variabilidad que podemos calcular es el rango. Para sacar el rango de estos datos vamos a tener el valor máximo menos el valor mínimo. Localizamos por lo tanto el valor máximo de nuestras tiradas es 92 y el valor mínimo de nuestras tiradas es 15. Por lo tanto 92 menos 15 nos va a dar 77. El rango de nuestras tiradas es 77. Nuestra medida más sencilla de variabilidad. Ahora calculemos la varianza. Para sacar la varianza primero necesitamos tener la media aritmética. Para calcular la media aritmética nosotros requerimos tener la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Aquí en la tabla ya tenemos el total de datos. El total de datos, la sumatoria ya tenemos aquí en la tabla, ya tenemos la sumatoria del total de datos, que es 902. Por lo tanto 902 entre el total de datos, que son 25, nos va a dar que la media aritmética es de 36.8. Vamos a reservar ese dato para el cálculo de la varianza. Cuando tenemos muchos datos, la manera más sencilla de hacer esto es por partes. Por lo tanto, primero calculemos la desviación. Vamos a calcular la desviación, que sería el dato I, que sería el dato 1, 2, 3, 4 hasta el 25, restado de la media que acabamos de calcular, de 36.08. Por lo tanto, para sacar el dato de la partida 1 va a ser 92 menos 36.8, desde la 1 hasta la 25. Saquemos dos ejemplos. La desviación 1 va a ser x1 menos la media, por lo tanto van a ser 92 menos 36.8, nos va a dar 55.92, que es la distancia entre el dato 1 y la media aritmética. Vamos a hacerlo así hasta el dato 25. Saquemos como ejemplo el dato 25. Van a ser entonces x25 menos 11 serían 39 menos la media aritmética 36.8 nos va a dar 2.92. El dato de 92 está más disperso, por lo tanto es mayor su valor, que el dato de 39, que está muy cercano a la media, es menor, por lo tanto es menor su valor. Y así sacamos para todos. Sacamos de uno por uno todos nuestros valores de dispersión, algunos positivos, algunos negativos. Muy bien, continuemos. Para sacar entonces la
La varianza nosotros ocupamos calcular la desviación. Para calcular la desviación estándar requerimos hacer el cuadrado de la diferencia, el cuadrado de la desviación. El cuadrado de la desviación desde el 1 hasta el 25. Saquemos otra vez el ejemplo con el dato 1. Tenemos que el cuadrado de la desviación, que ya habíamos calculado que era la desviación de 55.92 al cuadrado, y el cuadrado de la desviación del dato 25, que sería 2.92 al cuadrado. Vamos a tener entonces que 55 al cuadrado es 3129.05 y 2.92 al cuadrado nos da 8.53, y así para cada uno de los datos. Para continuar sacando nuestra varianza, la fórmula de la varianza nos dice que es la sumatoria del cuadrado de la diferencia de los datos dividido entre n-1. Y aquí ya tenemos todas las desviaciones cuadradas, todas positivas por llevar al cuadrado. Sacamos la sumatoria de todos ellos, sumamos toda esta columna. Vamos a tener entonces que la varianza de nuestro ejercicio de Fortnite va a ser la sumatoria de todas las diferencias cuadradas, que son 7157.84, menos n-1, que sería 25 menos 1, nos va a dar aritméticamente 298.24. Esta es la varianza. Serían posiciones al cuadrado. Por lo tanto, para pasarla a los datos que veníamos manejando, vamos a calcular la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada positiva de nuestra varianza. La raíz cuadrada positiva, por lo tanto, de nuestra varianza va a ser el dato que habíamos calculado sacándole raíz cuadrada, pero el valor positivo. La raíz cuadrada de la varianza es 17.27. Si nosotros representamos gráficamente las tiradas con el gráfico que veníamos manejando, vamos a tener que tenemos nuestras posiciones representadas por las X, y aquí al centro de los datos vamos a tener la media aritmética. La media aritmética que habíamos calculado es 36.08. Recordemos que es el punto de equilibrio de nuestros datos, es el centro de nuestros datos. Las líneas marcadas en rojo nos representan instancias repartidas en desviaciones estándar. Quiere decir que de la media hacia la derecha, una desviación estándar yo estoy marcándola con una línea en rojo. De la media hacia la izquierda, una desviación estándar yo la estoy marcando con esta segunda línea en rojo. De esta manera, de 36.08, 17.27 hacia la derecha tengo una desviación estándar, 17.27 a la izquierda tengo otra segunda desviación estándar. Así para una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda. Veamos cómo se encuentran distribuidos nuestros datos respecto al teorema de Chebyshev y a la regla empírica. De la media más menos una desviación estándar, el teorema de la regla empírica nos decía que el 68% o cerca del 68% de nuestros datos van a estar. Nosotros calculamos entonces el rango desde 36.8 menos una desviación estándar va a ser desde 18.81 hasta 53.35, que es más o menos desde aquí, 18.81 hasta 53.35, que nos dicen que en este rango de aquí a acá vamos a encontrar cerca del 68% de nuestros datos. Calculamos que tenemos 19 datos y son un total de 76%. Casi se parecen los datos porque es una regla empírica. Calculamos entonces para dos desviaciones estándar. Para dos desviaciones estándar tenemos el rango, va a ser dos desviaciones estándar hacia la izquierda de la media, va a ser de 1.54, que va a ser más o menos de aquí, hasta dos desviaciones estándar hacia la derecha, que sería aquí, sería 70.62. En este rango nuevo, de acuerdo al teorema de Chebyshev, voy a tener al menos el 75% de nuestros datos. Calculando los dos, veo que tengo 24 datos de 25, lo cual me representa el 96% de mis datos. Cumple con el teorema, porque son al menos 75 y tengo 96%. ¿Qué me dice la regla empírica? En ese mismo rango yo voy a tener más o menos 95% de nuestros datos, dato muy próximo. Y para tres desviaciones estándar, mi rango va a ser de menos 15.73 hasta 87.89, que sería desde aquí hasta acá. Ahí me dice que el teorema de Chebyshev voy a tener al menos 89% de mis datos. Sigo teniendo el mismo 96%. En la regla empírica me dice que voy a tener alrededor del 99.7%
10% de mis datos. ¿Cuál es el piecito en el arroz? Este dato de aquí. Recuerdan que en el gráfico anterior vimos que este dato era un dato típico, por lo tanto se sale de 3 desviaciones estándar. Es un dato muy raro. Recordamos que una de las curiosidades que veíamos es que el rango de mis datos va a ser más o menos 4 desviaciones estándar respecto de la media, que quiere decir que todos mis datos van a estar ubicados alrededor de 4 desviaciones estándar respecto de la media, situación que aproximadamente, como lo dice la curiosidad, se cumple en este caso. Casi todos mis datos están a 4 desviaciones estándar o alrededor de 4 desviaciones estándar respecto de la media. Muy bien, en resumen, ¿qué vimos? Aprendimos que las medidas de variabilidad nos indican qué tanto se dispersan los datos entre sí. La más sencilla de estas es el rango, que de un conjunto de mediciones se define como la diferencia entre el rango mayor, entre el dato mayor y el dato menor. La desviación es la distancia entre cada dato y la media. La varianza de todas las mediciones es la suma de las desviaciones cuadradas alrededor de la media, que sería la desviación al cuadrado dividido sobre la cantidad de datos, dependiendo de si es para una muestra van a ser la cantidad de datos menos unos, o si es para toda la población va a ser sobre el total de datos. Y el otro concepto que aprendimos es la desviación estándar, la cual es la raíz cuadrada positiva de la varianza para regresar los datos a su medida original. Muy bien, chicos, por mi parte es todo. Espero que les haya servido. Cualquier comentario déjenlo aquí en el video, trataré de responder con la brevedad. Saludos, adiós.